La circuncisión cristiana. Circunciden el prepucio de su corazón y ya no endurezcan su cerviz. Libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Hermanos y hermanas, que la paz del Dios vivo y verdadero estén con todos ustedes. Hoy quiero hablarles de un tema sumamente importante. Hoy quiero hablarles de la circuncisión cristiana. Te invito, amado hermano, amada hermana, que antes de que quites esta predicación, antes que cometas el error y el pecado de juzgar sin fundamento, solamente por apariencia, te invito que seas humilde y escuches primero esta predicación con toda humildad. Escucha esta predicación y verás que tiene un mensaje para ti. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, la circuncisión era la señal del pacto, no era el pacto, era la señal del pacto por el cual los varones entraban a formar parte del pueblo santo, del pueblo Kadosh de Yahweh, del Dios vivo y verdadero. Se hacía al 8º día de nacido, era obligatorio, ya que solamente los varones circuncidados y sus respectivas familias podían participar de las fiestas del Altísimo. Solamente los varones circuncidados tenían el privilegio de ofrecer de llevar su ofrenda al altar. Solamente el varón circuncidado se le consideraba Kadosh. La palabra Kadosh es una palabra hebrea que significa cortar, apartar, separar, consagrar y santo. Todo eso significa la palabra Kadosh. Pero, lamentablemente, el pueblo judío torció totalmente esto y se le olvidó que la circuncisión del cuerpo debía ser solamente un signo, una marca de la circuncisión espiritual, la circuncisión del alma, del corazón. Es decir, no bastaba y no basta con llevar una marca externa. Lo que importa es que practiquen una circuncisión en el corazón. Debe cortar con lo malo, apartarse de lo inmundo, de lo pecaminoso, consagrarse al Dios vivo y verdadero y vivir en santidad. Eso fue lo que predicaron los apóstoles, eso es lo que predicó el Salvador y eso es lo que ya no se predica en las iglesias. El profeta Jeremías, capítulo 4, versículo 4 dice: circuncídense para Yahweh y quiten el prepucio de su corazón, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que por la maldad de sus obras mi ira salga como fuego y arda, y no haya quien la extinga. A lo largo de toda la Escritura, como aquí lo acabamos de ver en Deuteronomio y con el profeta Jeremías, se llama al pueblo del Altísimo a circuncidar su corazón. El cuerpo solo debería ser reflejo de una circuncisión espiritual, pero la mayoría tomaba el signo ritual, la circuncisión de la carne, como lo importante. Y cancelaron, eliminaron de su mente, de su corazón, la circuncisión espiritual. La conversión, el nacer de nuevo, es esa circuncisión del corazón. Y nosotros, los cristianos, debemos tener una circuncisión espiritual. Es decir, debemos cortar con las cadenas de atadura, debemos cortar con Satán, con Satanás, con las pasiones, con el mundo, con los vicios. Debemos apartarnos de todo lo impuro, de todo lo malo.
Debemos consagrarnos a la adoración del Dios vivo y verdadero y vivir en santidad. Eso es vivir kadosh, eso es vivir de forma santa. En Colosenses 2:11 encontramos, y en él fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, para quitar la carne de pecados mediante la circuncisión del Cristo. Los cristianos debemos practicar una circuncisión, pero no en el cuerpo. No, eso era un signo para el antiguo pueblo del Altísimo, para el antiguo pacto, antigua alianza. Pero sí debemos practicar una circuncisión del corazón. Debemos cortar con lo malo, apartarnos de él. Debemos consagrarnos en adoración al Altísimo y vivir en santidad. Todo eso es vivir kadosh. Cuando Juan el Bautista, Juan el Inmersor, llama al pueblo a la conversión, al arrepentimiento, recordemos que ellos eran judíos y hablaban arameo. La palabra que utiliza Juan es teshuva, arrepentirse. En Mateo 3, versículo 1 dice, por esos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, diciendo, teshuva, arrepiéntanse, el reino del cielo está cerca. Teshuva es el primer paso para circuncidar el corazón. Teshuva, sentir dolor de haber quebrantado una ley perfecta, una enseñanza tan santa como es la contenida en las divinas escrituras, debe llevarnos a un dolor sincero del corazón. En el Salmo 19, versículo 7 encontramos, la ley, la Torá de Yahweh es perfecta y restaura el alma. El testimonio de Yahweh es fiel y hace sabios a los inmaduros. Recordemos que la palabra Torá, que siempre se ha traducido como ley, es en primer lugar instrucción, enseñanza y hasta en un tercer lugar ley. La primera forma que se debe traducir es como instrucción y en segundo lugar como enseñanza. Teshuva, arrepentirse, implica reconocer que somos pecadores. Implica reconocer que necesitamos un Salvador. Implica alejarnos de lo malo. Implica tratar de reparar el daño que le ocasionamos al prójimo. Implica dar un testimonio de la vida divina que empieza a obrar en mí en todo lugar. Ese es el inicio de la circuncisión del corazón. Si te fijas, amado hermano, en la mayoría de las iglesias no se predica de esto. Ya no se predica de arrepentirse, de cambiar de vida, de vivir en santidad. No. Para muchas iglesias son temas obsoletos, pasados de moda. Para muchas supuestas iglesias, los temas que vale es pare de sufrir, hágase millonario, decrete, promulgue, vaya a romerías, a procesiones. ¿Por qué razón crees que el mundo vive totalmente entregado a las pasiones más degeneradas? Porque se les está predicando desde el púlpito que las divinas escrituras, que la Tanaj, que la palabra del Dios vivo y verdadero, ya pasó de moda, que ya no es pecado nada, que lo que dice la Biblia sobre mandamientos y ordenanzas era otro tiempo, que ahora podemos hacer de nuestra vida lo que querramos. Es muy curioso que esas iglesias que hablen de que los mandamientos del Altísimo ya pasaron de moda, que fueron cancelados por el Dios vivo y verdadero, que digan que ya no sirven esos mandamientos, sin embargo esas mismas iglesias, esos mismos pastores, cobren el diezmo,
la ofrenda, la primicia. Siendo que eso está contenido en el antiguo pacto, en la antigua alianza. Es decir, ellos, como una secta, deciden qué es vigente y qué no. Cuando en Salmo 19:7 encontramos, la Torá, la ley de Yahweh, es perfecta. ¡Perfecta! Date cuenta de eso, amado hermano. ¿Qué más encontramos? Encontramos que en muchas de estas iglesias se diga que ya nada es pecado. La iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, para muchos de sus clérigos, el aborto no es pecado. Para otros, Jesucristo no nació de una virgen. Para otros, no va a existir una segunda venida del Salvador. Para otros clérigos y laicos anglicanos, Dios no existe. O Dios no se puede conocer. Para otros, la palabra de Dios no es infalible. Todo esto es fruto, amados hermanos, de que no han hecho teshuvah, no se han arrepentido en su corazón, no han iniciado a circuncidar su corazón. Cuando uno empieza la transformación que obra el Ruach Kadesh, el Espíritu Santo, uno empieza a dejar de lado las doctrinas demoníacas y empieza a confiar en la revelación de las divinas escrituras. El problema es que mucho lobo rapaz se ha subido a los púlpitos y desde ahí están predicando herejías. Desde ahí están torciendo el mensaje del Salvador, están engañando al pueblo del Altísimo. Desde ahí están promoviendo inmoralidad, vicios, desenfreno, lujuria, herejías. Pero repito, todo esto es fruto de que no se predica de teshuvah. Teshuvah, arrepentirse, es el primer paso para la circuncisión cristiana, para reconocer que necesitamos un Salvador personal. El siguiente paso para hacer la circuncisión espiritual es clamar a Yeshua, clamar al Señor Jesús. Es importante que con nuestra boca y nuestro corazón clamemos que necesitamos un Salvador, y ese Salvador, ese único Salvador real, es Yeshua, es Jesús. No hay otro Salvador. Ni santitos, ni santitas, ni papas, ni pastores, ni evangelistas, ninguno, solamente Yeshua. Hace un momento estaba viendo en internet, en Facebook, a una persona de aquí del pueblo de San Sebastián, que publicó una fotografía de un idolito, del ídolo de San Sebastián, y decía: mi señor San Sebastián, la imagen, vino a mi casa a visitarme. ¿Qué significa eso? En primer lugar, en hebreo, la palabra para Señor, cuando no se refiere al Dios vivo y verdadero, es Baal. Sabemos que de ahí viene la palabra Baal Zebub, que después cambió a Belzebub. Estaba diciendo esta persona que su Baal, San Sebastián, vino a visitarla. Nosotros tenemos solo un Dios vivo y verdadero. Ese Dios se manifestó en la carne, se hizo hombre. Primera de Juan 1:14. Primera de Timoteo 3:16. Ese Dios vivo y verdadero es nuestro Salvador. No hay otro. Solo en el nombre de Yeshua, solo en el nombre del Señor Jesús hay esperanza, hay vida eterna. Pero la gente vive confiando a la usanza judía de ritos y ceremonias. Los judíos confiaban en el rito de la circuncisión del cuerpo y decían: ya la hice, ya la libré. Los católicos romanos
confían no en la salvación obrada por Yeshua en la cruz mediante su muerte vicaria. Ellos confían en el bautismo, las indulgencias del Papa, los demás sacramentos, en procesiones, romerías, en imágenes. Pero los evangélicos también tienen sus ritos y ceremonias. Ellos confían mucho en que teniendo una Biblia, aunque no la practiquen, ya la hicieron. Muchos de ellos ponen su confianza en el pastor. Si el pastor dice una herejía, todos gritan amén, amén. No se ponen como los de Berea a indagar con las divinas escrituras si lo que dice el pastor es cierto o es mentira. ¿Por qué? Porque no han iniciado teshuva, no han iniciado esa conversión, no se han arrepentido y siguen unidos a la carne de pecado, no han hecho la circuncisión del corazón. No le han pedido al Señor que los lave, que los haga nacer de nuevo. Posiblemente, amados hermanos, podría haber utilizado otros ejemplos para predicar sobre este tema. Sí, ya he utilizado otros ejemplos para hablar de esto, de la conversión, del arrepentimiento, de la santidad. Pero hoy quería abordar un tema un poco más, porque hablar de la circuncisión implica cortar con una parte de nosotros mismos. Y en este caso, amados hermanos, cortar con una parte de nosotros mismos implica dolor. Cortar con las pasiones, con nuestros vicios, nuestros pecados, las tentaciones, duele. Y la circuncisión de nuestro corazón solamente es obrada no por un bisturí humano, sino por la palabra del Dios vivo y verdadero, que es una espada de dos filos. Solamente esa espada, que es la palabra del Dios vivo y verdadero, podría hacernos la circuncisión del corazón. Tenemos que cortar con toda nuestra vida mundana. Tenemos que ser totalmente kadosh, puros, consagrados, apartados, dedicados al servicio del Altísimo. Tenemos que sentir un verdadero dolor de todos nuestros pecados y faltas. Tenemos que doblar las rodillas y pedirle al Dios Altísimo que derrame su amor y su perdón sobre nosotros. Si tú no te arrepientes, no puedes salvarte, porque si no te arrepientes, no estarás pidiendo de corazón que Jesús, que Yeshua, entre a tu vida y te salve. Si no haces teshuvah, si no haces arrepentimiento, olvídate, jamás naciste de nuevo. Jamás fuiste circuncidado como israelita espiritual de Dios. Y así lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. Somos el Israel espiritual, el Israel de Dios. Ve el mundo. El mundo quiere justificar hoy en día el pecado y dice, es una enfermedad, es una moda, es una tendencia, no es malo. Es que antes no sabían, era otra la cultura de la Biblia. Fue un error. No, hermanos. El pecado no es una enfermedad. Si no, el Padre Eterno hubiera mandado un médico. El pecado no es un problema psicológico, si no hubiera mandado un psicólogo. El pecado es muerte eterna. La paga del pecado es la muerte. Y solamente un Salvador podía redimirnos. Por eso el Padre Eterno mandó a su único Hijo para darnos vida en su nombre. No quieras justificar el pecado. Cuando alguien quiere seguir justificando su pecado, es porque sigue viviendo en él. Hermanos y hermanas, estamos llegando al final de esta predicación. Si esta predicación fue de utilidad para tu vida espiritual, familiar, cristiana, pastoral, teológica, bíblica, te invitamos en el amor al Señor Jesús, que no la dejes en el olvido.
Compártela con hermanos, con hermanas que pudieran necesitarla. La congregación que yo pastoreo y tu servidor, hemos creado este ministerio para la mayor gloria del Dios vivo y verdadero y para la salvación de las almas. Únete a nuestro ministerio. ¿Cómo? Compartiendo estas predicaciones y orando por la conversión de las almas. Nosotros estaremos orando por ti, por tu familia y por tus necesidades día y noche. No dejes que Satanás, que el maligno, te robe el deseo, la intención de propagar la verdad de Yeshua, la verdad de Jesucristo. Estamos a la puerta del fin del mundo. El falso Mesías está a punto de llegar y con ello toda la calamidad, todo el sufrimiento que va a propagar. No dejes que esta predicación se quede guardada, compártela. Dice la carta a los Hebreos, hablando de la segunda venida de nuestro Salvador, que el que ha de venir vendrá y no tardará. Comparte esta predicación. Únete a nuestro ministerio. Predica de viva voz. Vive santamente. Vive como un Kadoshim, como un santo del Altísimo. Vive con amor, humildad y santidad. El Evangelio no se hizo solo para escucharlo, se hizo para vivirlo. Las divinas escrituras las inspiró, las escribió Dios, no para instruirnos o informarnos, sino para transformarnos por la unción de su Espíritu contenidas en ella. Debes tomar partido en este momento, amado hermano. Estamos a la puerta del fin del mundo. El Evangelio debe ser predicado, amado y vivido con toda entrega, con todo temor, con todo amor.